Película El espantatiburones, contraste con la realidad. Presentado por Jiménez Hernández Óscar Jesús, Rojas Guadarrama Carla Noemí y Torres Durán Fernanda Guadalupe. Introducción. El estudio de los cuerpos oceánicos es algo único y muy impresionante, porque en él se puede conocer un ambiente sumamente diferente al que nosotros terrícolas estamos acostumbrados a ver día a día. En los océanos hay un espacio en el cual se puede apreciar infinidad de seres vivos de diferentes tamaños, colores y formas. También podemos encontrar formas y texturas desde los suelos arenosos que hay como superficie divisoria entre el ambiente continental o insular y el océano. En este recorrido comienzan el descenso a las profundidades oceánicas, donde aparecen formas similares al relieve superficial del planeta, como grandes formaciones rocosas o profundos abismos, pero con peculiaridades que solo en el agua se pueden encontrar. La gravedad no es un fenómeno que se sienta de la misma forma donde la superficie terrestre. La lógica del comportamiento celular de los organismos los hace ser cada vez más erguidos o largos, teniendo alturas que llegan a ser incluso de 10 metros. En el mar, la gravedad se siente de otra manera y los seres vivos presentan tamaños más grandes con extensión que por altura. Aquí abordaremos un poco de estos factores que la ciencia del mar estudia, tales como la vida marina, condiciones físicas y químicas. También los cuerpos se encuentran por la materia producida a diferente distancia de profundidad. Oceanografía química. El espantatiburones se desarrolla en un arrecife de coral entre 100 hasta los 300 metros de profundidad del Mar Caribe. Este se localiza en latitudes bajas. Su perfil de temperatura presenta una capa de mezcla. Su termoclina es muy pronunciada, no tiene mezcla de capas superficiales y no presenta ascenso de nutrientes. La temperatura en la superficie es de 27 grados con una variación de 3 grados. Esta disminuye con la profundidad. A los 100 metros no existe variación estacional de la temperatura. La salinidad en la superficie del Mar Caribe es de 34.6 a 34.8 UPS, que disminuye con la profundidad. La densidad es de 1027 kilogramos por metro cúbico. Esta aumenta conforme la profundidad. A más de 100 metros solo penetra el 1% de la luz incidente. En el perfil vertical del océano, la película del espantatiburones se desarrolla en las aguas superficiales, que abarcan entre los 150 hasta los 700 metros. A esta profundidad se presentan cambios bruscos de temperatura, ya que la termoclina es muy pronunciada. Oceanografía geológica. El Mar Caribe se encuentra en la placa del Caribe. Tiene una edad de 160 a 180 millones de años. La superficie está conformada por 5 cuencas oceánicas, separadas por algunas cadenas montañosas submarinas. La profundidad es de 2.200 metros. En la fosa de las Islas Caimán la profundidad alcanza 7.686 metros. Los principales elementos geomorfológicos son arcos insulares y trincheras. Los arcos insulares son sistemas montañosos de volcanes jóvenes. Su cima se alinea en forma de arco. En el Mar Caribe se reconoce un arco insular que es el de las Antillas y 2 trincheras, una la de Puerto Rico y la segunda la de las Islas Caimán. Las trincheras son fosas profundas paralelas a los sistemas montañosos. Esta geomorfología puede ser explicada por la tectónica de placas y se forman donde las placas oceánicas se hunden por debajo de la placa continental, también llamado proceso de subducción, el cual es del tipo andino, con un ángulo de 20 hasta 30 grados, que se extiende hacia el continente a una profundidad de 100 kilómetros. La velocidad de subducción es de 6 a 12 centímetros por año. La sedimentación en el fondo marino en que se desarrolla la película está en la provincia nerítica, la cual se encuentra de la superficie hasta los 200 metros. La sedimentación es de arrecifes coralinos. También abarca hasta la zona batial, que se localiza de los 200 hasta los 3.700 metros de profundidad. Aquí los sedimentos son limos y lodo. Según las fuentes de origen de los sedimentos, pueden ser continentales y oceánicos. La sedimentación continental son terrígenos de arenas de cuarzo y feldespato. La fuente oceánica se refiere a los sedimentos biógenos, que son fangos calcáreos. Características físicas. Al inicio de la película lo que podemos percibir sin poner tanta atención es la claridad y transparencia que tiene el agua, indicándonos que las primeras escenas se centran en las zonas superficiales del océano. Dentro de los primeros minutos se nos muestran diversos tipos de corales de diferentes y vivos colores, los cuales están ocupados por múltiples especies de organismos tropicales.
lo que nos expresa que el ambiente se está ocasionando en una zona tropical superficial, cercana a la costa, quizás sobre el talud continental o sobre las llanuras abismales, donde los rayos del sol pueden penetrar al interior del agua sin ningún tipo de complejidad como que esta presentara turbiedad, contaminación o una alta salinidad. Podemos empezar a adivinar que donde se encuentra la ciudad Arrecife puede ser un punto en el océano donde las aguas son cálidas, someras y con bastante movimiento como para que exista una gran cantidad de organismos. Los corales son utilizados como edificios donde los peces viven y realizan sus vidas cotidianas de una manera humanizada. Esto es bastante atinado, ya que los organismos tropicales sí viven entre los corales, haciendo de estos un ecosistema, lleno de vida colorida como lo muestra la película. En cuanto a las especies que viven en el arrecife, podemos observar almejas, medusas, caballitos de mar, cachalotes, caracoles de mar, mantarrayas, langostas, cangrejos, gambas y diferentes tipos de peces tropicales. Aunque dentro de esta tipificación, el primer fallo que se puede observar es una foca dentro de aquel ambiente tropical. Teniendo en cuenta que las focas de ninguna manera pueden vivir en zonas cálidas por mucho tiempo, este es un error bastante notorio. Con relación a los protagonistas de la película, Oscar es un budión, un pez que se dedica a limpiar otros peces. Angie es un pez ángel. Lola es un pez león. Skies es un pez globo. Lenny es un gran tiburón blanco. Lenny no es carnívoro, él es vegetariano, cosa que por demás podemos decir que es imposible. La zona en la que viven los tiburones se muestra como una región sombría dentro del océano, lo que nos permite suponer que esta especie se encuentra viviendo en un lugar sombrío, más profundo, ya que los rayos solares son menos perceptibles. Donde habitan es un lugar desolado, no cuenta con vegetación aparente y el barco que figura ser el Titanic, donde viven los tiburones, se encuentra incrustado en una roca grisácea sin ningún tipo de flora. En la historia se muestran los tiburones como los principales jefes de la cadena alimenticia, cosa que es correcto, ya que están en la cima de la cadena alimenticia de este ecosistema. Otro escenario cerca del minuto 30, podemos observar que las especies en cuestión se encuentran en una zona de aguas someras, siendo que los rayos del sol entran ampliamente dentro del agua, y que se encuentran en una zona de pastos marinos, una circunstancia certera, ya que generalmente este tipo de ecosistemas se ven desarrollados cerca de la superficie, debido a que esas plantas deben hacer su fotosíntesis. Están limitadas a no poder vivir más que sumergidas en la zona fótica, y la mayoría de estas plantas viven en las aguas costeras protegidas y poco profundas, enraizadas en la arena o en el barro, a veces sobre el sustrato rocoso. En cuanto a los arrecifes que se muestran en el filme, se puede contemplar que estos son de complexión mixta, coralinos y rocosos. Curiosamente, este tipo de hábitats están cercanamente ligados con otros ecosistemas, ya que estas grandes estructuras coralinas y rocosas cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas y ayudan al establecimiento de otros ecosistemas costeros como manglares y pastos marinos. Como ya se mencionó en párrafos arriba, cerca de este arrecife donde viven los protagonistas se encuentran zonas de pastos marinos, que pueden estar relacionadas con los corales. Características físicas del Mar Caribe. El Mar Caribe es un mar abierto en el Océano Atlántico tropical, situado al este de América Central y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la placa del Caribe. También es llamado Mar de las Antillas por estar ubicado al sur y al oeste del arco antillano. El Mar Caribe es uno de los mares salados más grandes del mundo, pues cuenta con un área de 2.763.800 kilómetros cuadrados. La flora del Mar Caribe presenta una gran biodiversidad. Se estima que el Caribe tiene 13.000 especies de plantas y que más de 6.500 de estas son endémicas. La fauna es característica del clima subtropical, principalmente influida por las corrientes marinas calientes. Es endémica en un 42% de sus especies. Existen cerca de 450 especies de peces. En el Caribe se encuentra un 9% de los arrecifes de coral del planeta, cubriendo cerca de 32.000 kilómetros cuadrados, muchos de ellos localizados fuera de las islas del Caribe y la costa centroamericana. Entre ellos destaca la barrera del arrecife de Belice, con una superficie de 96.300 hectáreas, la cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996. Esta hace parte del Gran Arrecife Maya, también conocido como Sistema Arrecifal Mesoamericano, que con más de 1.000 kilómetros de extensión es el segundo más grande del mundo, cubriendo las costas en el Caribe de México, Belice, Guatemala y Honduras. Los arrecifes de coral mantienen algunos de los más diversos hábitats en el mundo, pero son ecosistemas muy frágiles. Los contrastes con la realidad.
Se deduce que la película está ambientada en el Mar Caribe, dado que los mismos productores lo mencionan en diferentes entrevistas, dando por hecho que efectivamente centraron todo su conocimiento sobre las especies del Mar Caribe dentro del filme. Podemos notar que efectivamente en los principales tres escenarios, el barco donde habitan los tiburones, la ciudad de Arrecife y la zona de pastos marinos, se encuentran en ambientes acordes al hábitat de los protagonistas, pues tanto la zona de pastos marinos como la ciudad de Arrecife se hallan cercanos a la superficie, donde los rayos solares entran fácilmente, otorgándole vida a los arrecifes y pastos a través de la fotosíntesis. Por lo que, un punto correcto del filme es que los arrecifes se encuentran en aguas someras, incluso, como se explicó más arriba, cerca de pastos marinos que son la zona de desove de los organismos que habitan en un arrecife. Se observan diferentes especies de corales y animales coloridos, aludiendo a la viveza que se encuentra en mares someros como es el Caribe, que al contar con las corrientes cálidas y el clima subtropical cuenta con una amplia gama de biodiversidad, por lo que los productores supieron manejar bien el tema de los organismos vivientes dentro de un arrecife. El tema de los tiburones. De igual manera es razonable ya que estos, tanto en el filme como en la vida real, viven en zonas cerca de los 300 metros bajo el nivel del mar, aproximadamente, cosa que se ve representado dentro de varias escenas donde se muestra cómo tienen que nadar a zonas más superficiales con el fin de hallar comida. Como toda película, con el fin de entretener, hay diferentes choques con la realidad, pero dentro de las características físicas supieron cómo correlacionar el largometraje con las verdaderas características físicas del Mar Caribe. Ahora toca el turno de hablar de los estudios característicos de la biología marina que hacen las ciencias de los mares. En la película podemos encontrar infinidad de especies animales y de algas, pero en este caso nos enfocaremos en 8 especies que son las relevantes de esta película, como el limpiador azul, el personaje de Oscar, tiburón blanco, la familia de mafiosos compuesta por Don Lino, Frankie y Lenny, el pez ángel, Angie, pez león, Lola, pez erizo o pez puercoespín, en este caso Sykes, medusa, los personajes de Bernie y Ernie, pulpo, Luca y cangrejo ermitaño, y aunque aquí no esté en la presentación, es el personaje de Loco Joe. En estas especies podemos encontrar organismos nectónicos, que son organismos que se pueden desplazar de forma libre a través de los diferentes horizontes marinos. Podemos encontrar los peces león, el pez ángel, el pez limpiador, el tiburón blanco, las medusas y el pez erizo. También encontramos organismos bentónicos, que son organismos que habitan en el fondo de los ecosistemas oceánicos. En este caso corresponden a las especies del pulpo y del cangrejo ermitaño. Todas estas especies forman parte de los organismos heterótrofos, que son todos los seres vivos que dependen de otros organismos para su alimentación y nutrición. En este caso, los organismos heterótrofos pueden obtener la energía a través de consumir los cuerpos de otros organismos o de residuos que producen esos organismos. Ahora toca hablar de la trama trófica. En este caso no tenemos ningún productor, pero tenemos variedad de consumidores, teniendo como consumidores primarios el pez ángel, las medusas, el cangrejo ermitaño y Oscar, o sea, el pez limpiador. Seguido por los consumidores secundarios, teniendo nuevamente al pez limpiador, al pez ángel, al cangrejo ermitaño, a las medusas y al pez león. Después, los consumidores terciarios. En este caso ya se presentan el tiburón blanco, el pez erizo, la medusa, el pulpo, el cangrejo ermitaño y de nuevo el pez león. Siguen los consumidores cuaternarios, que son el pez erizo, el tiburón, la medusa y el pulpo. Como último consumidor
y estando en la cima de la cadena trófica tenemos al tiburón blanco. Teniéndolo como comparativa en la película, esto tiene lógica ya que igual el tiburón blanco forma parte de la cima de la cadena alimenticia en la película. Como conclusión, el océano es un ambiente complejo en su totalidad, puesto que es influido por diversas variantes tanto físicas, químicas, geológicas y por su biología. El Mar Caribe, que en este caso es el lugar donde se desarrolló la historia del espantatiburones, tiene una diversidad marina, ya que posee muchas especies de nécton y bentos. También destaca la presencia de arrecifes de coral, pues contiene cerca del 9% de todos los arrecifes del planeta gracias a las corrientes marinas que en él influyen. No es un mar como tal profundo, pero por su composición geológica llama mucho la atención, por las dos trincheras y el arco insular que lo conforman. El Mar Caribe es de los más visitados por su belleza y su clima excelente. Por estas razones, es que se convierte en el escenario perfecto para desarrollar películas que contienen una temática oceánica.